Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una clase de Química 1. Mi nombre es Araceli Moreno Trejo, soy del CBT Huixquilucan y el día de hoy vamos a aprender un poco sobre lo que es la simbología química para representar átomos, moléculas e iones. Me voy a enfocar en este tema que es prácticamente la base para poder comprender la unión de lo que son las moléculas, que es prácticamente la base de cómo se unen. Entonces es un tema interesante, espero les agrade. Y antes que de iniciar, a mí me gustaría cuestionarlos ahorita de si alguna vez se han preguntado de dónde surgieron los elementos, los átomos. Sabemos que la unidad mínima de la materia es el átomo y esos átomos son esos elementos que se encuentran presentes en la tabla periódica, pero ¿cuál es su origen? ¿De dónde surgieron todos ellos? ¿Cómo se formaron? Es una pregunta que no sé si alguna vez se la han hecho y que me gustaría responderla. Para ello vamos a ver el video, que espero sea ilustrativo y que de alguna manera va a responder a esta parte. Todos los átomos del universo más pesados que el hidrógeno y el helio son creados por las estrellas. Las estrellas son realmente interesantes, no se limitan a estar fijas en el cielo, pero como duran mucho más que nosotros, tendemos a creer que son permanentes. Las estrellas son el alquimista definitivo, convierten los elementos de la luz en elementos más pesados, así reciben la energía que necesitan para brillar. Cuando una estrella inicia su vida está formada básicamente por hidrógeno y helio, un 70% de hidrógeno y un 28% de helio en el caso del Sol. En el núcleo de una estrella la temperatura y la presión son tan altas que los átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio. La fusión de hidrógeno libera una prodigiosa cantidad de energía, el calor y la luz de la estrella. Esa es la historia del 90% de la vida de una estrella, la fusión de hidrógeno para crear helio. Aunque finalmente la estrella se queda sin hidrógeno y empieza a fundir sus reservas de helio, creando así elementos aún más pesados. Lo que ocurre, y siempre ocurre lo mismo, es que se contrae y aumenta de temperatura. Y si puede encontrar algo nuevo que poder quemar, ya sea el fregadero de la cocina o carbón o lo que sea, lo quemará. Toma 3 partes de helio a la vez para hacer carbono. Podemos añadir una parte más de helio a ese carbono para crear el elemento número 8, el oxígeno. Ese es un enorme paso adelante. Significa que las estrellas pueden crear carbono, nitrógeno y oxígeno. Eso es fantástico porque ya tenemos en el tablero los principales elementos de la vida. La química orgánica es la química del carbono. El carbono es el siguiente en fusionarse, lo que hace que se formen elementos aún más pesados. Azufre, argón, cloro. Potasio, calcio, escandio, el ritmo es cada vez más rápido. En mitad del proceso el silicio empieza a quemarse a 3.000 millones de grados, una temperatura asombrosa. Y se crea el titanio, el vanadio, el cromo. Manganeso, cobalto, níquel y hierro. El hierro es realmente el final del trayecto. Es el elemento final a partir del cual no se puede sacar nada más. Es el final de la partida. Una estrella que se ha formado a partir de la fusión ha llegado a un punto donde no tiene nada más que gastar. De pronto la estrella se encuentra al borde del desastre. La radiación sale al exterior desde el interior, pero en su núcleo no tiene más combustible. El hierro no puede alimentar el horno estelar. Por eso cuando una estrella acumula demasiado hierro, se muere. El núcleo se desploma y rebota. Y empieza a moverse hacia el exterior primero lentamente, pero cada vez más rápido. Y eso envía una ola muy brusca a través de la estrella. Y ahora lo que se estaba cayendo sale al exterior. Todo está estallando. Ya tenemos una supernova. Una explosión supernova puede ser tan brillante como 4.000 millones de estrellas similares al Sol. Una explosión formidable. Una energía tan extraordinaria supera la barrera del hierro, mezclando átomos de hierro con el resto de elementos de la tabla periódica. Empezando por abajo tenemos cobre, Zinc, galio, germanio, arsénico, circonio, niobio, molibdeno, tecnecio, estroncio, rodio,
¡Ya está! Son bastantes elementos. Solo somos polvo de estrellas. El carbono de nuestro cuerpo, el hierro de nuestra sangre, el calcio de nuestros huesos. Hasta el último átomo se formó en una estrella. Interesante, ¿no? Esta parte de ver que al final somos polvo de estrellas, que parecía ilógico e irracional, y que eso somos parte de una estrella, esos elementos. Y a lo que voy ahora es ver cómo esta parte de ser solo 6 elementos, nosotros estamos compuestos de tan solo 6 de ellos. De esos 118 elementos que tenemos en la tabla periódica, nuestro cuerpo está compuesto de solo 6. Si analizamos, tenemos mayor cantidad de oxígeno, el carbono e hidrógeno, nitrógeno, el calcio, esto en cuanto a peso. Y que forma estructuras tan complejas como lo es nuestro cuerpo y que requiere también de otras mínimas cantidades como son los llamados bioelementos secundarios, que prácticamente estos elementos secundarios van a ser o van a jugar un papel súper importante en lo que es la funcionalidad de nuestro cuerpo junto con los famosos oligoelementos. Y que si los vemos en la tabla periódica, pues son mínima la cantidad de elementos que nos forman, ¿no? Y cómo esa combinación de estos 6 elementos que están en rojo pueden combinarse con estos otros 5, que son los secundarios, y los oligoelementos, y que nos forma algo tan complejo como nuestro cuerpo. Entonces, quiero que veamos y que nos quedemos con esta parte de cómo esa unión forma cosas tan maravillosas en la naturaleza y lo vemos en nuestro entorno para formar toda esa dinámica de materia. Y para empezar a entender esta parte, pues hay que visualizar primero esto. Ya analizamos este origen de estos elementos y ya vimos que la unidad básica de la materia pues es el átomo. Y que de ahora en adelante utilizaremos al átomo y elemento como sinónimos, que prácticamente vienen siendo lo mismo. Y que ya entendimos que tenemos 118 elementos, los conocidos en la Tierra y los que forman prácticamente todo nuestro entorno. Vamos a ver ahora esta parte, esta unidad fundamental o la más pequeña que es la materia, que es el átomo. Y cómo este átomo juega un papel importante para formar esas moléculas. Lo más importante aquí es entender cómo es la estructura. Y aquí tenemos que poner mucha atención. Tenemos el átomo que está compuesto por un núcleo y este núcleo contiene neutrones y protones. Los neutrones tienen una carga neutra y por otro lado el protón tiene una carga positiva y ambos forman lo que es la masa del átomo, el peso, lo que llamaríamos de forma coloquial. Y por el otro lado tenemos al electrón. El electrón va a formar, o es súper importante, porque él va a estar en algún lugar dentro de esos orbitales. Y bien, ¿y esto cómo lo simbolizamos o cómo viene a representarse dentro de nuestra tabla periódica? Dentro de nuestra tabla periódica tenemos lo que llamamos o representamos con el símbolo A o la letra A, lo que es el número másico o la masa, el peso de forma coloquial, y Z, que vendría a ser la parte del número atómico, y que este número atómico también representa lo que es la cantidad de protones. Ahora, nosotros cuando tenemos de forma natural o forma coloquial un elemento que tiene la misma cantidad o va a tener la misma cantidad de protones y neutrones, decimos que es un elemento libre y sin combinar es un elemento neutro. ¿Y cuáles son los elementos neutros para nosotros? Sería cualquier elemento de la tabla periódica. Y estos elementos libres y sin combinar siempre van a obtener la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Y ahora, ¿cómo averiguar entonces la cantidad de neutrones? Para ello vamos a ver que el núcleo
ya lo había comentado, tiene el mayor peso, es el peso de nuestro átomo, y que la suma de ellos dos nos da este número másico. Entonces, cuando yo quiera obtener el número de neutrones, prácticamente no es más que realizar una resta y obtener la masa menos el número atómico, y me estaría dando o estaríamos obteniendo el número de neutrones. Entonces quiero que lo veamos ahora aquí en esta tabla en la que ustedes pueden practicar, y vamos a ver cómo funcionaría esto. Tenemos el nitrógeno, que tiene una masa de 14 UMAS y 7, su número atómico es 7. Esto equivale al número de protones, que tendríamos igual 7, y como es un elemento neutro, tendría los mismos. ¿Y de dónde salió este 7? Pues nada más y nada menos que de la masa menos el número atómico, que correspondería a 14 menos 7. Entonces, ustedes de forma práctica podrían seguir haciendo el del silicio y el aluminio. Esto es en cuanto a averiguar estas partículas, estas cantidades que posee cada átomo. Y tenemos una segunda práctica en la que ustedes ahora, a partir de estas masas, que es increíble, solo por tener la masa podremos averiguar qué características tiene en cuanto al número atómico y la cantidad de protones, neutrones, solo con saber un dato, sobre todo el número atómico o el de protones, ya que esto nos diría qué elemento es. Es muy sencillo, ¿no? Entonces ahorita ya asociamos cómo la tabla periódica nos está diciendo de alguna manera esta cantidad de protones, neutrones y electrones que tiene cada átomo. Ahora vamos a ver el concepto de iones. En esta parte necesito que tomen mucha atención, porque es prácticamente el secreto de cómo se unen los elementos para formar moléculas. Y un ion va a ser aquel átomo que va a ganar o perder electrones cuando se forma. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el litio. El litio tiene un número atómico 3, que correspondería al número de protones, que tendríamos 3 protones también en el núcleo. Y esto correspondería a tener, por supuesto, 3 electrones. Pero si el litio en algún momento llega a perder un electrón, entonces se quedaría solo con 2 electrones y seguiría con 3 protones. Entonces decimos que se queda con una carga positiva. ¿Por qué carga positiva? Porque recordemos que los protones tienen carga positiva y estamos hablando que tenemos 3 en comparación a los electrones, que solo tenemos 2. Por eso se dice que queda con carga positiva. Y aquí nada más se pone el signo más y ya nos está indicando que es la unidad. En química no se colocan generalmente el número 1, porque ya el propio símbolo nos está diciendo qué está sucediendo. Y bien, dentro de estos iones pues vamos a tener no solo cargas positivas, sino también negativas. Vamos a verlos. Tenemos por un lado los cationes, que ellos van a tener carga positiva, y los aniones carga negativa. Y aquí lo visualizamos con el sodio y el cloro. El sodio tiene en su última órbita un electrón, en comparación al cloro, que tiene 7 electrones. El sodio tiende a perder más fácilmente electrones y el cloro a atraerlos. Entonces, el cloro va a atraer este electrón y lo va a atraer y lo va a perder. ¿Quién lo pierde? El sodio. Entonces, en el momento que pierde el sodio este electrón, él se está quedando con una carga positiva. Nuevamente ha perdido 1, por eso solo ponemos una crucecita. En comparación con el cloro, que ahora él tiene 8 electrones, tenía en un momento 7, entonces ahora tiene más electrones, por eso se queda con carga negativa. Entonces, cuando es positivo, está diciendo que perdió, por eso tiene más cargas positivas. Y cuando gana electrones, estamos hablando que se queda con carga negativa, y eso quiere decir que ganó electrones.
Entonces ahora vamos a practicar un poco esta parte y vamos a visualizar algunos ejemplos. Por ejemplo, el sodio tiene una carga positiva. Su número atómico es 11, pero ante este ion que tenemos nos dice que el sodio acaba de perder o perdió un electrón. Entonces ahora solo tiene 10 electrones. Y esos electrones nos dice que ha perdido uno y tiene una carga positiva. Cuando visualizamos el -2, eso quiere decir que ganó 2 electrones y se está quedando con una carga negativa. El estaño, en este caso, el estaño ganó o perdió 4 electrones. Para este caso estamos viendo que perdió 4 electrones. Y el azufre está ganando 2 electrones. Entonces, aquí quiero romper una teoría que tenemos, porque siempre estamos asociando esta parte de si pierde, entonces es menos, y si ganamos es más. Y no es eso. Aquí lo que estamos viendo es que cuando pierde quiere decir que se queda cargado positivamente, y cuando gana se queda cargado negativamente por la cantidad de electrones que ganó o la cantidad de electrones que perdió. Entonces, más que asociar con las matemáticas esto de más y menos, solo estamos en química hablando de esas cargas que nos va a decir cuántos ganó o cuántos electrones perdió. Espero que hasta aquí vayamos claros, porque esta es la base para entender lo que es la química y de cómo se van uniendo para formar lo que llamamos las moléculas. Y quiero hacer una analogía antes de continuar a este tema. Quiero que visualicen un ladrillo. Un ladrillo es ese elemento que tenemos cualquiera de la tabla periódica, y que cuando los vamos uniendo podemos formar paredes, y esas paredes pueden ser de formas tan diversas e infinitas como las mismas combinaciones que podamos tener dentro de la tabla periódica. Entonces, las moléculas pues no es más que la unión de uno o dos átomos para formar algo más complejo. Y aquí, por ejemplo, tenemos el agua, la molécula del agua, en donde tenemos el oxígeno, en la que va a compartir ese electrón que tiene el hidrógeno, lo va a compartir con el oxígeno para completar su órbita. Aquí en esta última órbita tendríamos 8 electrones. Y que así como el agua se une, también tenemos la molécula del oxígeno, un oxígeno diatómico, en la que se van a enlazar o unir o compartir esos electrones con el nitrógeno, que tenemos un nitrógeno diatómico, 2 moléculas de nitrógeno, el metano, en el que tenemos 4 moléculas de hidrógeno y 1 de carbono, o el amoníaco, que tiene nitrógeno 3 y 3 hidrógenos, o el fósforo, que tiene 4 moléculas de este mismo elemento, y el dióxido de carbono, que tenemos un carbono y 2 oxígenos. Entonces, todo esto se lleva por esas fuerzas de unión, o que llamamos enlaces químicos, y que lo van a hacer los electrones. Entonces, todo este dinamismo de cómo se van formando las moléculas, pues prácticamente los encargados de ellos son estos electrones, los electrones que están en la última capa, en la última órbita de cada uno de los elementos. Y prácticamente de esta forma estaríamos viendo que los elementos, estos 118 elementos que tenemos, pueden formar moléculas sencillas, desde 2 a 3 moléculas de un mismo elemento, o moléculas más compuestas y más complejas, que ya estaríamos hablando de otro tipo de sustancias. Y esta sería la base para entender lo que es esta unión y la simbología en la que estamos hablando, para entender cómo se forman estas moléculas. Pues como conclusión podemos decir entonces que entender el concepto de catión y anión prácticamente es la base para entender cómo se unen los átomos y formar esas moléculas, así como el comportamiento de los electrones, porque en algunas ocasiones van a prestar, en otras van a compartir
y en otras van a ceder y de acuerdo a con qué elementos se estén combinando. Pues espero que haya sido claro. Este tema es muy apasionante, espero les haya gustado. Y bueno, mi nombre es Araceli Moreno Trejo, agradezco su atención y les deseo excelente día. Estamos en contacto, espero haya sido claro y con esto yo me quedo. Gracias y bonita tarde.